Educa con propósito, con Angie y Yoka. Bienvenidos todos nuevamente a este nuevo episodio de Educa con propósito, el podcast donde a través de nuestras historias te comentamos cómo alcanzamos a vivir nuestro propósito de vida. Además estaremos compartiendo herramientas que te ayudarán a descubrir y potencializar tus talentos y habilidades y así poder conectar con tu propósito de vida. Yo soy Angie. Y yo soy Yoka y juntas somos Educa Ya. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que rompe un poco los esquemas mentales que algunos tenemos con respecto a cómo logramos dar un verdadero equilibrio en nuestra vida. El tema no es nada más y nada menos sino el equilibrio que debe existir o cómo podemos nosotros encontrar ese equilibrio entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Yo creo que aquí nos damos palos y damos palos también a los que puedan estar viviendo esa experiencia. Esto tiene muchas aristas. Sí. Bueno, yo creo que es importante, y tú iniciabas diciendo que el equilibrio entre lo personal y lo profesional, y después que estemos compartiendo y contando pues de ciertas experiencias que nos han pasado, daremos herramientas que de verdad van a ayudarlos a cada uno de ustedes para eso. Yo creo que el tema de la profesión, si bien y lo mencionábamos en episodios anteriores de manera como general, la profesión es aquello por lo cual te pagan. Uh-huh. Hoy en día yo creo que está mucho más presente el hecho de poder ejercer una profesión donde desde tus habilidades tú te puedas desenvolver, pero también desde esa pasión de lo que tú amas y de lo que tú eres. Bueno, hoy podemos optar por eso y a través incluso de las herramientas que mencionábamos en el episodio anterior en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema vocacional, y le hablo a los jóvenes en este sentido porque creo que es importante identificar precisamente en eso que tú eres bueno, en esas herramientas que tú tienes y que de alguna forma poder aplicarlo y llevarlo a cabo en una profesión. Ahora bien, ya para las personas que hoy en día ya son profesionales, que ya están ejerciendo, que ya están elaborando, es importante que tengamos este equilibrio entre lo personal y lo profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces le estamos dando mucha más importancia al tema profesional porque nos han enseñado una distinción de una manera incorrecta, que primero es hacer, tener y luego ser. ¿Listo? Ese es el error que muchos hemos caído. Ya empezamos con el garrote. Sí, en el que muchos hemos caído, en el que lo más importante o te miden por lo productivo que tú seas, los resultados que tú tengas. Y nos olvidamos de esa parte personal que termina siendo trascendental e importante, porque es que si yo de forma personal o de manera emocional no estoy bien, pues seguramente eso se va a ver reflejado en mi rendimiento profesional. Total. Entonces yo creo que es importante ese equilibrio, sin duda alguna, para que tanto en tu vida personal, y la vida personal no solamente tiene que ver cómo yo me estoy sintiendo, sino también tiene que ver en mi relación con el otro, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. ¿Qué sucede muchas veces? Y nos ha pasado, nos pasa que, claro, de repente tenemos responsabilidades, compromisos, y obvio, a través de nuestra profesión, a través de nuestro trabajo, estamos cumpliendo con eso, pero también estamos descuidando los seres más importantes de nuestra vida. Qué triste, ¿verdad? Sí, y ha sido situaciones que hoy en día creo que se presentan muchísimo, y yo creo que también ha sido porque, o sea, cada vez más nos exigimos y nos exigen. Entonces, claro, como se necesitan ver los resultados, entonces pongo por prioridad mi profesión, pongo por prioridad mi trabajo. Sí. Ahora bien, me estoy adelantando un poco, pero yo me gustaría saber, Yoka, de pronto cómo para ti ha sido ese proceso que ya en algún momento nos compartiste también en cuanto a tu profesión, lo que tú haces y demás, pero quisiera que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso en ese momento de escoger, de elegir carrera, y cómo ha sido después de. Bueno, fíjate que cuando hice el proceso de elección de mi profesión como tal, yo lo he mencionado en episodios anteriores, donde realmente fue la escogencia de la carrera que iba a estudiar,
porque desde muy niña sentí como la inclinación hacia el servicio y pues también vi allí como un ejemplo de parte de mi mamá con lo que era pues el tema de la enfermería. Entonces también lo he mencionado que en algún momento yo quise estudiar la psicología, pero digamos que por patrones o por de pronto creencias erróneas o incluso por precisamente lo que venimos hablando en todos los episodios, el escuchar más las voces externas que la interna, se me dijo muchas veces, usted tiene que estudiar, una frase que siempre nos han dicho, usted tiene que estudiar algo que dé plata y la psicología no da plata. Si de pronto hubiésemos podido ser más visionarios, nos estuviésemos dando cuenta que hoy en día son más los psicólogos que necesitamos que cualquier otra cosa, porque hoy en día el tema de la salud mental ha tomado mucho auge. Después de la pandemia. Exacto. Entonces, digamos que al momento de yo, escoger la profesión, no tuve una guía como tal de que me hicieron un test vocacional, de que no. Realmente no viví como esa experiencia así a profundidad. Pero sí estuvo muy arraigado el tema de que desde un principio sí tuve como ese sentir de yo quiero ayudar. De hecho, por mucho tiempo también estuve revisando a ver cómo hacía para irme de voluntaria cuando solicitan ayuda humanitaria y demás, y siempre estuve como incursionando. Lamentablemente y por cosas muy personales, pues nunca pude tener la oportunidad de pronto de ingresar a la Defensa Civil o a la Cruz Roja y demás, pero siempre tuve como esa intención porque era lo que realmente me movía a hacerlo. Entonces pues el tema de la psicología y el tema de la enfermería iba muy asociado a ese llamado que yo siempre he sabido que tengo. Entonces, eso fue allí como al momento de la elección. Cuando ya decidí estudiar la enfermería, que me gradué, que estudié todo mi proceso y demás, ¿cómo fue el después? Cuando ya salí de eso, pues evidentemente hubo, y haciendo el enlace a la temática que tenemos para el día de hoy, hubo una época en la que realmente sí me dediqué al 100% a lo que era lo laboral. De hecho, yo lo he mencionado en otras oportunidades, que yo trabajaba para un colegio, ¿verdad? Yo trabajaba para un colegio y tenía un horario de 6:30 de la mañana a 2:30, 3 de la tarde. A esa hora salía en bomba porque tenía clases en la universidad, ¿sí? Y en la universidad iba pues claro, de casi de 3 de la tarde, o sea, yo normalmente salía, los días que me tocaba clase en la universidad, sí solicitaba pues el permiso para irme un poquito más temprano del colegio. Entonces salía en bomba para poder llegar a la universidad a las 3 y era de 3 a 6. Y a las 6 de la tarde, en una época fue el estar con un negocio, con una amiga, porque yo amo la repostería, me encanta hacer tortas, pudines, galletas y todo ese cuento. Entonces nosotros estábamos montando un negocio que a propósito no me están pagando por ello, pero lo voy a promocionar, se llama G&J Dulce Capacillo, donde hacen unas tortas hermosísimas y deliciosas además. Entonces muchas veces pasaba que terminaba de clase y pum, me iba para donde mi amiga y nos cogían las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana haciendo tortas para entregar. Y de allí otra vez era como llegar a mi casa, medio pestañarme y a las 6 de la mañana otra vez levantarme a trabajar. Así fue por mucho tiempo, y en otra oportunidad pasó que pues tenía el trabajo del colegio, tenía el trabajo de la universidad y estaba miento, ahí no estaba todavía en la universidad trabajando, estaba en el colegio, estaba haciendo la especialización, okay, ¿sí? Y fue como me entrego de lleno a lo que tengo que hacer desde mi profesión, a lo que tengo que hacer, lo que tú mencionabas, a hacer para poder tener, pero me estaba olvidando del ser. Y ya yo lo he mencionado en otro momento también cuando hablamos, por ejemplo, de matrimonio, que terminé en una ruptura, y yo lo mencionaba que muchas veces yo necesitaba el espacio para conversar, pero esos espacios no se presentaban. Uno, porque yo no los propiciaba. ¿En qué tiempo los iba a propiciar si todo el tiempo estaba haciendo? Produciendo. Exactamente. Hoy en día, y eso lo conecto mucho con el tema que mencionábamos en el episodio anterior, no todo lo es el dinero. Sí, el dinero es necesario para poder construir y tener ciertos
cierto estilo de vida. Nadie está diciendo que es lo contrario y yo no podría decirle, sería hipócrita de mi parte decirle, no, pues trabaja nada más de lo bonito y del amor para ver que, a ver si cuánto sobrevives con eso. Evidentemente el dinero es necesario, pero también es importante que nosotros reestructuremos esa información, esos paradigmas mentales que tenemos con respecto al orden que esto tiene, y entendamos que lo principal es primero el ser. Primero el ser, para que entonces de allí pueda radicar todo lo demás y todo lo demás empieza a fluir. Entonces, si tú eres primero, es decir, si tú primero te construyes como individuo, si tú primero te construyes como persona, logras identificar todo eso que traes contigo y que es lo que realmente te va a potencializar, pues obviamente eso tú lo conectas con el hacer y luego de una u otra manera y de forma colateral, como un efecto mariposa, vas a tener el tener, valga la redundancia ahí. Sí, o sea que en ese orden de ideas nos enfocamos primero en el tema del desarrollo personal de tu ser. Así es. Para luego poder hacer, y ya luego ahí sí es consecuencia de eso poder obtener o tener eso del cual tú pudieras estar trabajando. Eso que tú me cuentas, Yoka, de alguna forma me hace entender a mí que en ese instante de tu vida no había ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. No, para nada. De hecho, incluso a nivel de la salud me empecé a ver afectada también, porque es que nosotros no podemos exigirle a nuestro cuerpo todo el tiempo a que nos dé, si realmente no estamos haciendo nada para que ese dar que él nos está dando, pues digamos de alguna u otra manera, pues se fortalezca también. Y lamentablemente pasa que nos centramos tanto en hacer y tener que terminamos descuidando, como lo mencionaba ahorita, el ser, y resulta que el ser, si no tienes un ser sano, de forma integral, no tienes un ser sano, evidentemente pues vas a estar más tiempo, en un par de años vas a estar más tiempo en una clínica, vas a estar más tiempo de pronto incluso en tu cama acostado, porque no vas a tener la fuerza ni físicas ni mentales para poder seguir activo. Y vas a ser infeliz. Es correcto. Vas a ser infeliz. Mira que, bueno, ahorita que estabas contando tu historia un poquito en cuanto al tema profesional, yo lo mencionaba en algún momento, creo yo, en ese primer episodio que tuvimos de cómo ha sido mi proceso también a nivel profesional, que no ha sido una labor sencilla, sobre todo porque cuando yo estaba en esa etapa o en esa época de colegio donde hay muchas inseguridades, hay muchas dudas, incertidumbres, yo tampoco tuve la oportunidad donde yo pudiera hacer un test vocacional e identificar realmente qué era a lo que yo me quería dedicar. Entonces, obvio, tenía un montón de opciones y esas opciones estaban completamente todas desconectadas, o sea, eran distintas todas. O sea, en algún momento quería estudiar medicina, en otro momento quería estudiar ingeniería de sistemas, en otro momento quería estudiar diseño gráfico, o sea, parecía que no hubiese nada relacionado. O sea, yo decía medicina pensando como en el tema del dinero, del servicio y demás, pero cuando mi hermano empezó a estudiar medicina me di cuenta que él, o sea, casi que no tenía vida social ni casi dormía. Yo dije, no, esto no es lo mío. Gracias a Dios. Con la ingeniería de sistemas, porque me gustaba mucho la informática, pero el tema de los números, tú sabes cómo mi relación con los números. Que hay que ponerse en paz con todas las áreas. Claro, y estoy trabajando en eso. Ajá. Pero en el tema de diseño gráfico, porque a mí me gustaba mucho pintar. De hecho, fue una cuestión que como 4 o 5 años atrás empecé nuevamente a conectarme con esa parte de mí artística que tengo, pero yo dije, lo mismo que tú decías, eso no da plata. O sea, todas las creencias que de alguna manera terminan atribuyendo en esa decisión. Y que no las creemos. Exactamente. Yo estaba en ese camino de incertidumbre de decidir, y yo decía, bueno, yo quiero estudiar algo que me permita viajar. Tú sabes que a mí me encanta también viajar. Y algo que tenga que ver con idiomas, algo que de pronto me permita a mí aprender otros idiomas, y fue así como tomé la decisión de estudiar relaciones internacionales, que fue un camino turbulento, muy turbulento en muchos aspectos, porque tuve muchos momentos de crisis, y eso nos pasa a muchos, quizás a otros no, y a los jóvenes hoy en día, y por eso terminan desertando, ¿no? Porque se dan cuenta que no es lo que quieren hacer y estudiar. En mi caso, yo tomé la decisión de terminar a pesar de todas las situaciones,
Y allí lo que vino después era lo más difícil, ¿no? Emprender en el sentido de un camino de donde yo tenía que empezar a tocar puertas para laborar y no se me abrían fácilmente porque era una carrera que incluso la gente no conocía. O sea, fue un camino de mucho trasegarlo, de mucho transitarlo de una manera poco optimista, donde me cuestionaba por muchos momentos que para qué yo había estudiado esta carrera. Bueno, ¿y cómo viviste eso? O sea, cuando ya estuviste en tu parte laboral, ¿cómo viviste tú en cuanto a los tiempos? ¿Cómo lograste ahí ese equilibrio entre lo que estabas haciendo y tu vida personal? Mira, porque ella es bastante sociable, debo decir. No sé tanto. O sea, yo sí soy sociable, hablo mucho, converso mucho, pero ella sabe que yo soy selectiva de pocas amistades. Pero realmente, o sea, te voy a ser muy sincera, yo siento que hubo un tiempo en mi vida donde yo sentía como que perdía mucho tiempo. O sea, perdía mucho tiempo porque, claro, no trabajaba, no me ocupaba y era difícil a nivel personal. Entonces yo sentía que mi vida en ese instante yo no sabía para dónde coger, no tenía ni idea de lo que iba a hacer conmigo y fue por eso que en parte una de las razones por las cuales yo empecé a vivir los procesos de liderazgo, de transformación, de empezar a entrenarme, de preocuparme por mí, de hacer cosas que yo decía, yo tengo que mejorar y cambiar porque no es posible de que yo no tenga las herramientas necesarias para yo poder avanzar. Y fue difícil, realmente fue muy difícil ese proceso, pero que bueno, ya luego como empezando a darle sentido a todo, luego que bueno, empecé a trabajar y también la docencia llegó a mi vida como un salvavidas ahí. Ajá, y ahí me he quedado y es mi pasión. Yo sabía que a mí me gustaba servir, pero no sabía que podía hacerlo desde el aula también. Okay. Entonces ha sido una experiencia de retos, de desafíos, de momentos en el que uno dice, Dios mío, ayúdame porque no es fácil. Claro, porque yo estoy en los dos niveles educativos. Yo trabajo con jóvenes, adultos, pero también trabajo con niños. Entonces ha sido un reto fuerte. Bueno, fíjate que ahora que tú comentas eso, yo ahí pues, y de verdad yo creo que eso es algo interesante de ver. Sí. Podemos ver los dos panoramas, ¿no? Uno que se dedicaba de lleno a lo laboral, al trabajo y no había tiempo para lo personal. Y en el caso tuyo, pues que tuviste la oportunidad de pronto de pasar mucho tiempo en lo personal y descuidaste de alguna u otra manera el tema profesional porque estabas desanimada y demás. Sí, fue mucho de ocio, aunque el ocio no es malo, pero yo creo que ya yo pasé ese límite. Ok, entonces ahí estamos viendo los dos panoramas, por tanto, creo yo que se hace importante y relevante mencionar que en efecto se necesita tener un equilibrio, o sea, ninguno de los dos extremos es bueno. Exacto. ¿Vale? Mucho ocio te va a, digamos, a alejar de realmente sentirte productivo, como lo mencionabas tú, de realmente conectar con eso y perder tiempo. El tiempo es algo tan valioso que realmente no vale la pena. Sí, pasar la vida y decir, bueno, ya amaneció y no hice nada y volvió a anochecer, exacto, y volvió a anochecer y tampoco hice nada. Pero tampoco podemos irnos a la otra parte, claro, que es todo el día haciendo y cuando hay algo para ti. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que estamos viendo los dos panoramas allí. Ahora bien, y ahí ya entrando en el tema de las herramientas, ¿qué hacemos o cómo hacemos nosotros para identificar qué es eso en lo que yo debo trabajar y realmente generar ese equilibrio? Nosotros en nuestro logo tenemos ahí el símbolo del infinito y es precisamente una de las significancias que le damos, es que hay una danza entre las dos partes siempre, pero claro, que esa danza te permita tener una sincronización, tener un equilibrio en cada parte. Mira, Yoka, una de las herramientas, y yo lo mencioné en el episodio anterior, pero no lo profundizamos, tiene que ver con el tema de la rueda de la vida, que es básica. De hecho, es una herramienta básica del coaching. Yo lo que invitaría a todos los que me están viendo y escuchando es que si no sabes cuál es la herramienta, tienes ahí San Google, donde tú colocas la rueda de la vida y te va a mostrar las diferentes ruedas de la vida. Igual por aquí vamos a volverle a dejar la imagen, que ya en una oportunidad la mostramos, pero vamos a volver a colocar para que quede ahí mayor claridad. Entonces,
hoy en tu presente, hoy en este momento de tu vida, revisa cómo está cada área de tu vida. Si tú consideras, incluso, o sea, del 1 al 10, supongamos, y estamos hablando de la profesión, estás en 5, ¿listo? Y en la personal estás en 3, no sé. O sea, revisa entonces en ese orden de ideas qué acciones requieres tú a partir de ahora empezar a hacer de distinto para que puedas equilibrar y nivelar, subir de nivel. Nivelar y subir de nivel esa área o ese dominio de tu vida, porque buscamos ese equilibrio. Va a ser difícil que todo el tiempo o que por mucho tiempo estemos al 100% en todas, porque es complicado, ¿verdad? Porque a veces uno le da más prioridad a una área que a otra, pero si en este momento de tu vida para ti es importante trabajar en tu ser, entonces, ¿qué acciones estás haciendo para trabajar en tu ser? Así Pasa es. lo mismo con tu profesión. Tú hiciste una carrera, te graduaste en X carrera, pero estás en un proceso de buscar empleo, etcétera, etcétera. Ok, y no se te da. Ok, ¿qué está faltando de ti? De pronto, cada vez que vas a una entrevista, ¿cómo estás yendo? ¿De qué forma te estás preparando? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es importante entrenarte, es importante buscar los apoyos, buscar las ayudas, y esta herramienta de la rueda de la vida es un primer paso. Si de pronto no sabes cómo hacer una lectura o un análisis de esta herramienta, apoyarte también en personas como nosotras que somos coaches y que de alguna forma hemos acompañado a otras personas en estos procesos para de alguna manera equilibrar esas áreas o esos dominios de vida. Así es, bien, nos pueden contactar, de verdad, nosotros estamos muy abiertas siempre al servicio y a poder ayudar a todo el que, ayudar más que ayudar, acompañar en el descubrimiento y la potencialización precisamente de todas esas áreas. Bien, yo ahí le agregaría otras herramientas, y yo soy muy estricta con el tema de los horarios, soy un poquito quisquillosa. Bastante. De hecho, cuando vamos a grabar estos episodios es, baja rápido, faltan 5, faltan 10. Yo soy la que le digo, cálmate, no me desesperes, cálmate. Pero todo tiene su razón de ser y todo, Sí. bien, aquí ella logra equilibrarme un poco con el tema de los tiempos y me baja las revoluciones. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta también cómo manejamos nuestros tiempos. Claro. Entonces, qué bueno que podamos encontrar límites para que precisamente esos tiempos estén bastante claros. Entonces, determina cuánto tiempo vas a dedicarle a cierta actividad, a cierta labor, a ciertas, digamos, tareas que te toca realizar en tu puesto de trabajo, y de una u otra manera también deja claro, hombre, mi jornada laboral termina a esta hora y a partir de X tiempo ya no recibo más nada de temas laborales porque me voy a dedicar a mi tema personal. Eso Sí. te va a ayudar mucho. Y dentro de ello también yo lo conecto mucho con una técnica, la que nosotros llamamos técnica de Pomodoro, que básicamente consiste en tener un tiempo establecido para realizar una tarea, pero también tomar un tiempo para descansar o desconectarte Claro. de esa tarea y poder encontrar allí un equilibrio entre todo. Así que porque necesitamos también oxigenar Claro, el cerebro. y no, yo tengo que promoverlo porque en medio de todo, pues yo lo he dicho en otros episodios, yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, y nosotros dentro de nuestras funciones está la promoción de las pausas activas, y Claro. precisamente la técnica Pomodoro va muy relacionada con eso. Entonces básicamente tienes 25 minutos en promedio para realizar tu tarea, para realizar tu ejercicio, tu actividad, lo que tienes que realizar, y tómate 5 minutos para desconectarte de esa tarea. Bien puede ser para tener tus pausas activas, para de pronto Tomar agua, descansar tu hidratarte. cerebro. Exacto, descansar tu cerebro de la actividad que estás haciendo, y ahí también le permites oxigenarse nuevamente. Vas, tomas agua, vas, te estiras, incluso ese tiempo, y si tus labores te lo permiten, puedes utilizarlo para llamar a un ser querido y decirle, bueno, ¿cómo va tu día? Esas cosas parecen sencillas, parecen tontas, pero realmente generan un efecto bastante bonito y positivo para las personas que tenemos a nuestro alrededor, generando allí ese equilibrio, porque pasa que muchas veces sucede que incluso parejas, hombre, tienen todo un día y se fueron de la casa a las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y nadie ha sabido nada, absolutamente nada de la persona. Pues no es, Claro. yo creo que no es como tan ideal, ¿no? Sí.
Otra cosa que podríamos ahí acotar en relación a las herramientas, bueno, hoy en día yo siento que la gente o las personas tendemos a organizar de alguna forma nuestro día a día y usamos agenda. Ya cada quien dependiendo de cómo se sienta mejor. Hay personas que tienen agenda, o sea, física, otras personas usan herramientas tecnológicas. Hoy en día con Google, con Hotmail, pues tenemos acceso a todas estas herramientas. Sí, Entonces, una agenda digital. Exacto, las herramientas digitales creo que también pues le podríamos dar un buen uso para poder organizar todas esas tareas que tenemos en nuestro horario laboral como también en nuestra vida personal. Fíjate que cuando nosotros, ahora que tú mencionas eso, cuando nosotros tenemos una agenda que es muy importante, yo la manejo de forma digital y también tengo un calendario pegado en la pared de mi cuarto. Sí. Y eso me permite a mí visualizar qué tan recargada está mi agenda. Exacto. Y también decir, por ejemplo, yo hay semanas, y le soy sincera, o sea, fácilmente yo podría aceptar capacitaciones, porque yo doy capacitaciones en el tema de seguridad y salud en el trabajo a diferentes empresas, pero hay momentos en los que yo veo que todos los cuadritos de todos los días están llenos y tienen 2, 3 actividades. Y ahí tú te das la oportunidad de decir que no. Exacto, sí, yo sí lo hago. Por ejemplo, yo hay días en los que yo le digo a la chica que me asigna las actividades, le digo, este día no puedo. Y no es porque realmente yo ese día tenga otra actividad por hacer. En algunos momentos sí ha pasado que se cruzan informaciones y digo no, porque ya tengo otra actividad programada. Pero hay días en los que yo digo, hoy es mi día de descanso, hoy quiero trabajar en mis proyectos personales, hoy quiero trabajar en Educa, hoy quiero trabajar de pronto en mi marca personal, entonces no me voy a dedicar a hacer capacitaciones ni talleres ni nada y digo no, o sea, hoy no. Un tiempo para ti, o sea, es válido que claro que no, porque es necesario de alguna manera también reposar nuestra mente, reposar nuestro cuerpo y darle también prioridad e importancia. Así es, incluso hasta para un tema espiritual. Para mí son sagrados, por ejemplo, los días domingos, yo todos los domingos, o sea, si me mandan a hacer una actividad, yo rara vez digo, hoy sí puedo. O sea, los domingos para mí, eso es el tiempo que yo, porque es que durante la semana me queda difícil de pronto asistir más continuamente a la iglesia, entonces sería para mí, desde mis creencias, sería para mí el colmo. Ir en contra de eso. Eso sería el colmo, como que bueno, ya Dios te bendijo trabajando de lunes a sábado y resulta que el domingo, que es el día que tienes establecido para tener una conexión más cercana con Dios, también lo vas a utilizar para trabajar, ¿no? Hay que generar ahí un equilibrio. Entonces también es importante eso, señala cuáles son las tareas que tienen para ti importancia y ves incluyéndola en tu calendario para que no queden por fuera. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que puedes delegar? Lo prioritario, lo que de pronto puede esperar. Bueno, no es tan afanado, lo puedo hacer la otra semana con más calma. Y eso también te va a ayudar. Eso es un tema de manejo y gestión del tiempo también, bastante interesante. Que se va conectando, pero precisamente es para eso, para buscar ese equilibrio entre nuestra vida personal con nuestra vida profesional, porque es que tampoco podemos, es decir, dejar a un lado nuestra vida personal por nuestra vida profesional, pero tampoco podemos dejar nuestra vida profesional por nuestra vida personal. Son un trabalengua, pero ahí va. Sí, es buscar ese balance, ese equilibrio, porque ambas son importantes y son necesarias en nuestra vida. Así es. Bueno, ahí vamos haciendo el embudo, tenemos la rueda de la vida. Tenemos también el establecer límites, el generar un calendario, ya sea físico con su agenda o bien también puede ser virtual. Tenemos la técnica Pomodoro, que ya también la explicamos, y el listado, en lista lo que es prioritario, lo que es urgente, lo que puede esperar, lo que puedes delegar, y de esa manera, vas a poder empezar a encontrar un equilibrio entre las dos partes y no que una termine absorbiendo o termine matando la otra. Totalmente de acuerdo. Bueno, no siendo más, Yoka, gracias nuevamente a todos por estar aquí, episodio tras episodio, como lo digo, hasta el final. Agradecidísimos con cada uno de ustedes por compartir los episodios, por comentarnos, por siempre dejarnos un mensaje. Invitamos a que se sigan sumando porque queremos seguir creciendo como comunidad. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima. Sí, pero antes de eso vamos a agradecerles a Bausi Moda Sas y a nuestra aula por el espacio,
por permitirnos estar aquí haciendo estas grabaciones y de verdad promover que este proyecto siga creciendo. Y pues también recordarles a todos y cada uno de ustedes que se suscriban, porque estamos viendo que mucha gente está viendo los videos, pero las suscripciones han quedado ahí. Entonces hay que seguir suscribiéndose, compartan, comenten, denle like a todo esto para que el proyecto en verdad pueda expandirse y podamos llegar a muchas personas más. Y además también pues recordarles que nos sigan en nuestras cuentas, donde vamos a estar compartiendo y donde ya tenemos información que es muy valiosa y que va pues arraigada o de la manito con todo lo que aquí exponemos. Entonces allí también les vamos a seguir entregando muchas más herramientas. Y pues también al final recordarles, Angie, que todos estos temas que nosotros trabajamos y que quizás al principio no lo estábamos haciendo, pero que hemos entendido que no solamente es poder replicar la información, sino también acompañarlos a ustedes. Nosotros nos hemos caracterizado por el servicio y realmente nuestra vocación va fundamentada en poder ayudar, acompañar a las personas que lo requieren y que así lo deciden. Entonces pues allí quedamos abiertos y quedamos a total disposición de que aquel que requiera y que así lo decida, pues aquí quiere iniciar el proceso. Apoyarte. Así es, nosotros aquí estamos para acompañarlo en el proceso también. Bueno, con eso nos despedimos. Chao, chao.